En este video veremos cómo anidar funciones en Excel. Primero que nada, tenemos que abrir el programa Excel instalado en tu computadora. Una vez que lo abramos, creamos un nuevo libro de trabajo. En el libro de trabajo, en este caso, para hacer un ejemplo, vamos a utilizar datos. Los datos podrían ser calificaciones o cualquier otro ejemplo que se te ocurra. En este caso, los vamos a seleccionar al azar. Una vez que tengamos los datos, vamos a escribir nuestra fórmula utilizando una función. Las funciones anidadas son como una ecuación matemática. Recuerda que en las ecuaciones matemáticas lo que se lleva a cabo primero es lo que está en paréntesis. Entre más adentro de la ecuación está el paréntesis, lleva la prioridad al realizarse. Vamos a escribir en Word un pequeño ejemplo para que comprendamos cómo se lleva a cabo el proceso de las ecuaciones dentro de Excel. En este caso, la ecuación que utilizaremos tiene dos paréntesis. Como podemos ver, tiene un paréntesis que lleva a cabo una operación y otro que lleva adentro otra operación dentro del mismo. Para ello, comenzaremos realizando o resolviendo la operación que está dentro del paréntesis más pequeño o más adentro. Será 2 por 3. En el siguiente paso, el 2 por 3 ya no es el paréntesis, sino el resultado que da esta operación, que en este caso será 6. Una vez que continuemos realizando la solución de la fórmula, veremos que solamente nos quedó un paréntesis. Lo que sigue es lo que está dentro de él. Entonces, en este caso, realizamos la operación 1 más 8 menos 6. Esa operación nos da como resultado un número 3. Una vez que eliminamos todos los paréntesis, podemos observar que solamente nos queda realizar la última operación, que era el número que estaba dentro de los paréntesis con el que estaba fuera. Lo mismo funciona en Excel. En este caso, cambiaremos los signos o las operaciones por funciones. Para el primer ejemplo, utilicemos una suma. La suma, al momento de escribir la función, nos indica lo que necesitará. Nos menciona que necesita un número, después una coma y después otro número. O bien podemos decirle que es una serie de datos. En este caso vamos a indicarle que es del dato A2 hasta la A9. En este caso una operación sencilla de suma nos da este resultado. Sin embargo, podemos indicarle que tiene más operaciones dentro de esa misma operación, indicando con una coma que el siguiente número que colocaremos será una función más. Para seguir con el ejemplo, utilizaremos la función de producto, la cual realiza una multiplicación. La multiplicación se llevará a cabo entre cada dato. A este momento tenemos dos funciones anidadas, que es la función de suma y la función de producto. La función principal será suma y la función anidada será producto. Vamos a crear un campo con formato de texto para que podamos ver clara la fórmula. Esta fórmula podremos realizarla de diferentes formas, utilizando funciones anidadas o simples funciones. En este caso realizamos primero una función de suma, sumando todos los datos. Después la función producto la usamos multiplicando los datos entre ellos mismos. Y por último realizamos una función o escribimos una función que sume ambos datos.
Si observamos, en este momento llevamos dos fórmulas realizadas y ocuparemos una tercera para llegar al mismo resultado. El resultado es exactamente el mismo, solo que en este caso utilizamos tres fórmulas para llegar al mismo resultado. Lo cual, con la primera, que es una fórmula que tiene funciones anidadas, nos ahorró celdas, tiempo y trabajo. Vamos a comparar las fórmulas usando las funciones que utilizamos para sacarlo por separado. En este caso utilizamos primero una suma, después una multiplicación, la cual se sacó con la función de producto, y por último tenemos una tercera que sumó ambos resultados. Si comparamos la primera fórmula con las siguientes tres, podemos observar que son exactamente lo mismo, simplemente que la lógica de la primera nos ahorró tiempo. Vamos a revisar los datos que seleccionamos. En este caso, las celdas son de la A2 a la 9. La multiplicación es de la celda A2 a la A9. Y la suma es entre ambos resultados, lo cual son la celda 13 y la 14 de la columna A. Si observamos la fórmula con funciones anidadas, son exactamente los mismos datos. En este caso, después de la función suma, abrimos un paréntesis. No tenemos que ponerle una función debido a que la primera función es suma. Por tanto, se entiende que la operación es suma. Después pusimos producto y los datos del producto. En caso de que las cifras o datos tuvieran décimas y quisiéramos obtener un promedio o la suma, pero sin décimas, podremos utilizar otra función. En este caso, vemos que ahora el resultado nos dio .512, lo cual quiere decir que con las celdas tenemos decimales. Sin embargo, si quisiéramos quitar o truncar estos decimales, podríamos hacerlos con otra función. La función principal sería truncar. Ahora, la función truncar nos pide que introduzcamos el número que vamos a truncar. Después del paréntesis, vemos que se encuentra el número. El número será todo lo que obtuvimos de las funciones anteriores. En este caso será la función de suma y la función producto. Nos pide que después de truncar pongamos una coma y pongamos el número de decimales al cual queremos truncarlo. En este caso pondremos 2. Una vez que pongamos el 2, cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Antes decía 512, ahora solamente dice 510. ¿Qué quiere decir? Que el 2 se ha truncado, ignorando o no tomando en cuenta ese dígito. Ahora tenemos tres funciones. La de truncar, que nos pide un número, una coma y el número de decimales al cual queremos truncar. Después tenemos una suma, la cual nos pide los números. Y después la función producto. Lo que aquí queremos decir es que vamos a truncar la suma de las celdas indicadas más el producto o multiplicación de las mismas celdas, y una vez que obtengamos el resultado lo vamos a destruncar a 2 décimas. Ahora utilizaremos otro ejemplo con la misma función truncar. En este caso truncaremos el promedio de los datos seleccionados.